Hoy puede ser. Es jueves. Hay que hablar de economía y no lo hacemos nosotros, sino los especialistas, por supuesto, porque además nos había quedado un tema pendiente. Así que ya mismo lo estamos saludando al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía y gentilmente nuestro columnista de Economía. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo está Tamara? Saludo a toda la audiencia. Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos en esta columna de economía que llevamos a cabo cada jueves. Y había quedado pendiente esto que te había pedido yo porque no lo termino de entender del todo, que es cómo se toman o cuáles son los indicadores que se toman para medir la canasta básica total y la canasta básica alimentaria en Argentina. Así es. Lo prometido es deuda, así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los detalles de la composición de la canasta básica total y la alimentaria, un poquito también una comparación en la medición, porque como sabemos eso nos ayuda a medir la pobreza y la indigencia, y bueno, también un poquito algunos comentarios respecto de cómo se mide en otros lugares del mundo y algunos pros y contras, podemos decir, de este tipo de mediciones. Bien, perfecto, profe. Entonces, somos todo oídos para, por lo menos para determinar las diferencias entre un indicador y el... Está bien dicho, son indicadores, ¿no? Canasta básica total y canasta básica alimentaria. Cada uno de ellos es un indicador. Así es, son indicadores que son agregados y que sirven básicamente para poder determinar el nivel de pobreza y el nivel de indigencia como indicadores macroeconómicos, ¿no? A partir de ellos, los gobiernos planifican acciones, digamos, políticas públicas para uno de los grandes objetivos de la política económica, que es justamente disminuir los niveles de pobreza de la población, ¿no? Bien. Así que bueno, para comenzar, bueno, tenemos estos dos indicadores, como decía, la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, en donde la canasta básica total lo que nos mide a nosotros es el costo de una canasta, de un conjunto de bienes y servicios que consume un adulto mayor, en el caso de la medición individual, o un grupo familiar. En la canasta básica total abarca una amplia gama de productos y servicios, generalmente, bueno, productos lleva un 75% aproximadamente y los servicios llevan otro 25%. Y dentro de estos productos tenemos principalmente los alimentos, que ahora voy a comentar un poquito qué alimentos son los que incluye. Y después tienes bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, salud, educación, vivienda, productos de limpieza, que bueno, no están incluidos dentro de lo que sería alimentos. En cuanto a la canasta básica alimentaria, que es la inicial con la cual se calcula, esta canasta básica alimentaria lo que hace es determinar, a partir de los patrones de consumo de las personas, los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos que son necesarios para un adulto mayor de entre 30 y 60 años. Entonces, lo que se dice es, bueno, tomo una unidad de medida que se conoce como adulto equivalente, que sería esa persona, y que consume que debe consumir una serie de calorías a lo largo del mes. Eso está, creo que en 2.700 kilocalorías mensuales, para cubrir, digamos, sus necesidades nutricionales. Acá viene uno de los grandes temas, y es que esa medición de calorías que debería consumir está compuesta por bienes que no necesariamente son aquellos bienes
que nos garantizan una nutrición balanceada. Esa es una crítica, ¿no? Porque se basa en patrones de consumo y no en lo que dicen los organismos internacionales que debería consumir un adulto. Entonces ahí, bueno, tenemos un punto que se basa en patrones de consumo y no necesariamente en una buena nutrición. Luego, en la canasta básica total, se le suman los otros tipos de bienes y servicios. Ahora, ¿cómo se calcula esto de personas y familias? Bueno, se calcula, como había dicho, una unidad de medida que se conoce como adulto equivalente, que sería nuestro número 1, digamos, la unidad. Después, a partir de ahí, se calcula de ese costo un porcentaje para la mujer y otro porcentaje para los niños. Entonces, por ejemplo, el consumo de una mujer equivale a un 67% del consumo de un adulto equivalente, de la unidad de medida. En el caso de un niño creo que es el 26%, una cosa así. Entonces, a partir de esa unidad de medida se va calculando con porcentajes cuánto consumiría el resto de la familia. Dentro de los alimentos, que ahí me gustaría un poquito entrar en ese tema de, bueno, ¿qué alimentos serían los que componen esta canasta básica alimentaria, los alimentos? Bueno, siempre pensando en la unidad de medida que es un adulto equivalente. Bueno, se calcula que mensualmente, voy a tirar algunos productos porque son muchos, tenemos por ejemplo pan, que consume 6 kilos 700 por mes, galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres, hortalizas, carnes, fiambres, huevos. Es decir, ahí tenemos una cierta cantidad de gramos de cada uno de estos productos por mes que se supone que consume esta unidad de medida que es el adulto equivalente. Por ejemplo, de leche calcula 9 litros, de aceite calcula 1 litro, litro y medio, estamos hablando mensual por persona, ¿no? Hortalizas 5 kilos, frutas 5 kilos, carnes 6 kilos por mes. Y a partir de ahí es que se valoriza toda esta serie de alimentos mes a mes, el precio que puede tener, y a partir de ahí se calcula la canasta básica alimentaria para un adulto equivalente, es decir, para esta unidad de medida. Luego, para llevarlo al costo para una familia, se pasa por esta ponderación de lo que equivale una mujer y un niño. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hogar de 3 integrantes compuesto por una mujer de 35 años, un hijo de 18 y una persona adulta de 60, tenemos ahí, por ejemplo, la mujer equivale al 77% de esa unidad de medida. Sí. El hijo equivale a un 64%. Entonces, bueno, de ese costo inicial de todos los alimentos, se calcula ese porcentaje por cada uno de los miembros de la familia. Finalmente, cuando se suman todos esos valores, es cuando obtenemos la canasta básica para todo el grupo familiar. Esa canasta básica, la alimentaria, para un hogar de 3 integrantes, estaba en 400.000 pesos en la última medición, para uno de 4, 500.000 pesos. Eso es aproximadamente la canasta básica alimentaria de acuerdo a las últimas mediciones. En la canasta básica total, aparte de estos alimentos que incluye la canasta básica alimentaria, tenemos lo no alimentario, digamos, que sería prendas de vestir y calzado, Sí. vivienda, agua, electricidad, gas, Alquiler. equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicación, educación, restaurantes y hoteles, recreación,
Y cada uno de estos ítems tiene un porcentaje dentro de la canasta básica total. Por ejemplo, las prendas de vestir y calzado equivalen al 10% de la canasta básica total. La vivienda el 11%. Entonces, acá es donde viene uno de los grandes errores que uno comete, de que si cree que sube el precio de la ropa de vestir, por ejemplo, de la indumentaria, en un 10%, que la canasta también va a subir un 10%. Y no es así. ¿Por qué? Porque las prendas de vestir solamente representan un 10% del total de esa canasta básica. Entonces, ese 10% del aumento de las prendas de vestir no impacta igual, porque tiene un peso relativamente chico dentro del gasto total de una familia. Entonces nosotros no vemos reflejado ese aumento en la canasta básica total. Por eso por ahí nos hace ruido de que, por ejemplo, suben las prepagas o sube el transporte y la canasta básica no sube en la misma proporción. Y eso es porque esos ítems en particular tienen un peso relativamente chico dentro de ese gasto total que tiene la familia. Entonces, si el transporte tiene un 9% de importancia dentro del gasto total y el transporte sube, no sube en la misma proporción todo el gasto de la familia, sino solo el equivalente a ese 10%, que es la importancia del transporte dentro del gasto total. Entonces, ahí es donde por ahí nos hacen ruido algunos números de los indicadores que uno dice, bueno, pero la canasta básica no subió y sin embargo, subió poco y sin embargo el transporte subió, la salud subió y no se ve reflejado en la canasta. Y en realidad está reflejado, pero no en la misma proporción en que uno ve el aumento particular de salud y transporte. Por eso engaña un poco esto del indicador y su relación con los componentes que tiene ese indicador. La canasta básica se mide a través de la encuesta nacional de hogares, de gasto de los hogares, y se mide para Buenos Aires. Esa es otra de las desventajas o otra de las debilidades que tiene esta medida, porque no tiene en cuenta las diferencias en los patrones de consumo y gastos que tienen los hogares en las distintas regiones de Argentina. Perdón, profe, Entonces, incluso no se tiene en cuenta las diferencias de precios que el mismo producto tiene en diferentes lugares del país por razones de flete o por lo que fuere. Absolutamente, porque el costo logístico de Argentina es muy alto. Entonces, un producto que llega a Buenos Aires, por ejemplo, de que las grandes fábricas están en Buenos Aires, no va a costar nunca lo mismo en Buenos Aires que en un lugar como Neuquén o en La Rioja, por ejemplo, que tiene todo un costo de distribución, de combustible, de logística, de gente que tiene que estar manipulando esos productos. Entonces, todo eso infla el precio del producto, naturalmente lo infla porque los costos asociados son más altos. Entonces, una de las grandes debilidades que tiene este indicador es que no toma en cuenta esas diferencias. Entonces, el costo de una canasta para una persona que vive en Buenos Aires no es el mismo costo que tiene en otra provincia como Neuquén o Chaco o La Rioja o Santa Cruz. Por supuesto que de ahí es que también varían los ingresos dependiendo de la región, ¿bien? Pero acá hablamos de gastos y no de ingresos. Entonces, acá el índice no refleja esas diferencias regionales que bueno, en nuestro país tan vasto, tan amplio, es importante. Las diferencias son muy importantes en términos de gastos, ¿no? Lo que gasta una familia en Río Gallegos no es lo mismo que lo que gasta una familia en Junín, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran tema que está pendiente para solucionar, ¿no? De alguna manera metodológica. Entonces, eso es un poquito la canasta básica alimentaria y la canasta básica total en cuanto a su definición metodológica. Bien. Después tenemos otra canasta también que se está usando desde un tiempo a esta parte, los últimos años, que es la canasta de crianza de la primera infancia. Bien. La canasta de crianza es una canasta que refleja el costo de los bienes y servicios para criar niños y adolescentes.
Bien. que tiene un costo especial, tiene un costo distinto porque la composición es distinta. Esa canasta incluye dos cosas: los bienes, digamos, los productos, los bienes que hay que comprarle a los niños y adolescentes, más el tiempo de cuidado. Entonces, ese consumo de bienes y servicios para criar niños se toma de esta misma canasta básica que habíamos estado hablando recién, pero con otra composición. Uh-huh. Pero, digamos, los datos se toman de la misma canasta básica alimentaria y de la misma canasta básica total. Pero a eso se le suma el costo del cuidado. Para la estimación del costo de cuidado, como sabemos que no es que le pagamos a alguien, le pagamos a nuestra pareja para que cuide los niños, sino que es un costo implícito del tiempo, ¿no es cierto?, que requiere cuidarlos y criarlos. Ese costo del cuidado se calcula a través de un tiempo teórico requerido para los distintos tramos de edad, y el sueldo implícito o el sueldo que debería cobrar la persona que cría a los niños se toma del salario de la categoría asistencia y cuidado de personas. Uno toma del régimen de contrato de trabajo de personas de casas particulares, los trabajadores en casas particulares, y la categoría asistencia y cuidado de personas, que está dentro de esa lista en el contrato de trabajo. El salario que cobra por hora la persona que hace esa actividad es la que se toma como que debería cobrar o que está implícito en la persona que cría a los niños. Uh-huh. Creo que actualmente estaba en 1.900 pesos por hora, muy muy bajo, así creo que estaba a ese valor. Entonces, a partir de ahí, al costo de los bienes y servicios que debemos brindarle a los niños, se le suma ese costo del cuidado de los niños. Entonces, esta canasta, creo que, si mal no recuerdo ahora, estaba en... para un niño menor a 1 año, el costo mensual era de 410.000 pesos, en la última medición. Para un niño entre 6 a 12 años está en 515.000 pesos. Solamente para criar al niño estamos hablando, ¿no? Sí. No el costo de la familia. Ahí es donde entonces, a mí se me ata la rama otra vez en esto, porque si estamos en la misma familia, ¿no? Estamos contemplando una canasta básica alimentaria, una canasta básica total, y tenemos que agregar la canasta de crianza. ¿Se suma por completo a lo que ya tenemos o esa parte que se tomó de la alimentaria para conformar la de crianza hay que superponerlas? No sé. Claro, lo que entiendo tu consulta. Lo que hay que sacarle a ese costo son los alimentos que ya están contemplados en la canasta básica. Lo que deberíamos sumarle son aquellos bienes y servicios que son específicos para niños, por ejemplo pañales, que no están contemplados en la canasta individual, digamos, de un adulto. Ese tipo de bienes, eso deberíamos sumarle, y sumarle sí o sí el 100% del costo del cuidado, porque eso no está contemplado en la canasta básica. Y en la canasta, el cuidado de los niños, ¿no? Y en la canasta de crianza, ¿se incluyen también ítems como, por ejemplo, los gastos de escolarización? Los gastos de escolarización no se incluye, depende del tramo, porque, por ejemplo, tenemos los menores de 1 año, tenemos 4 tramos, son menores de 1 año, de 1 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 12. Entonces ahí sí, en los que están en edad escolar, sí se le incluye el gasto de escolarización. Okay. Lo que pasa es que, digamos, no se puede sumar algebraicamente, o sea, sumar como vienen los dos índices, porque cometeríamos el error de duplicar gastos, ¿no es cierto? Entiendo. Pero bueno, es un poco la aclaración que queríamos tener, saber cómo se conforman, entender eso, la duda que genera a veces el hecho de recibir aumentos en algunos ítems particulares de nuestras canastas y sentir que no se refleja en el número que nos dicen que ha incrementado esa canasta. Así es, que a veces uno dice no coincide lo que dice mi bolsillo con lo que dicen las estadísticas, entonces a veces
A veces estos detalles metodológicos hacen que se meta un poco de ruido en la interpretación, ¿no? Ahora, en Argentina se mide la pobreza a partir de esta conformación de la canasta básica, que aparte de los problemas que hemos dicho de las regiones, de que no consideraba las regiones y esta cuestión de la nutrición balanceada tampoco la tiene en cuenta, hay otra cosa que no tiene en cuenta, y que tiene que ver, en realidad que es una debilidad y que tiene que ver con el tiempo en que se va renovando la canasta, que es generalmente cada 10 años. Creo que la última canasta se tomó 2004, 2005, si no me equivoco, o 2005, y se está modificando, se está trabajando ahora para tomarla del 2016 y 2017. Pero aún así estamos 10 años, a 10 años de esa composición. Y hoy en día los patrones de consumo cambian mucho más rápido que antes. Entonces, esa canasta suele quedar en cierta manera atrasada y en algunos casos, en algunos ítems, obsoleta, porque los patrones de consumo cambian muy rápido hoy en día. Lo que pasa es que metodológicamente no se puede ir al mismo ritmo que de lo que cambian los patrones de consumo, porque es mucho gasto levantar todos esos datos. Entonces, bueno, ahí genera este problemita que es muy difícil de poder superar, ¿no? Uh-huh. Ahora, en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, se mide esto de la pobreza a través del valor de esta canasta. Y lo que decimos es, si una familia no llega o una persona no llega al valor de la canasta, es pobre, a la canasta básica total. Y si no llega ni siquiera a la canasta básica alimentaria, es indigente. Sí. En otros países, como generalmente en toda Europa, se suele medir a partir de la pobreza relativa, que se llama, que es la comparación entre el ingreso de una persona y el ingreso promedio de la población. Entonces lo que decimos es, si en promedio la población, por ejemplo España, si en promedio la población que trabaja tiene un ingreso de 1.000 euros, en promedio, cualquier persona que gane menos de 1.000 euros es considerada pobre en Alemania. Uh-huh. Por más que le alcance para comer, para vestirse y todo lo que es la canasta básica nuestra, si está por debajo del promedio, es pobre. Entonces, ahí cambia un poco el sentido de la pobreza. Claro. Y lo que tiene ese índice es que en momentos de recesión, donde todos los salarios bajan, hay menos pobres porque el promedio baja. Y cuando crece mucho, que los salarios suben, hay más pobres porque el salario promedio sube, y no todos suben en la misma proporción. Entonces, son distintas formas de medir la pobreza, y todas tienen por ahí ventajas y desventajas en esta forma de medirlo. Es digamos, dentro de lo malo, es lo mejorcito que tenemos hoy en día. Uh-huh. No se ha podido. Ahora los organismos internacionales están tratando de incorporar medidas multidimensionales, como por ejemplo las necesidades básicas insatisfechas, el desarrollo humano, es decir, algunos aspectos que son más subjetivos, que no se pueden medir numéricamente, pero que influyen en el nivel de pobreza de una población. Pero todavía no está totalmente generalizada la inclusión de estos indicadores. Entonces, bueno, los países miden de distinta manera la pobreza, y eso hay que tenerlo en cuenta, para no cometer el error de comparar la pobreza entre países solo con un número, cuando la medición es distinta. Entonces claro, hay que tener mucho cuidado. Primero hay que unificarlos metodológicamente, es decir, medir la pobreza de la misma manera en ambos países para después comparar. Uh-huh. Eso es otro error que se comete mucho. Sí, bueno, los números uno tiende a comparar y no son cosas comparables porque están medidas distintas. Y por todas las realidades. Es complejo el tema de la medición, y traté de no ser tan técnico ni profundizar tanto para no generar más confusión. Pero bueno, creo que había un paneo general acerca de la composición de las canastas y su medición.
Claro, y que ha sido bastante didáctico y era un poco lo que buscábamos, porque mucho se habla, sobre todo en este tiempo, estamos muy cercanos también a la medición del INDECA, que nos diga cuánto fue la inflación, y siempre suelen circular a través de los medios de comunicación los indicadores de canasta básica, y bueno, qué es, cómo se mide, y también tener en cuenta esto, ¿no? Que debería tener una especie de modificación y ajustarse a las necesidades y a los consumos de hoy en día, y me parecía importante que, teniendo especialistas en la universidad, nos pueda explicar de esta forma tan didáctica para tenerlo en cuenta después al futuro. Así es. Creo que esto ayuda también a que la gente pueda ver de otra manera los indicadores y que no sean simplemente un número y que ese número se lea así, a secas, sin tener en cuenta lo que tiene detrás, ¿no? Exactamente. Y evitar sobre todo las comparaciones que, como bien decía, siempre se suelen realizar, comparaciones entre países. Creo que es importante tener en cuenta cuáles son las principales diferencias a la hora de realizar estas mediciones. Así es. Imagínate si nos ponemos a comparar países, viste que nosotros tenemos una línea de pobreza, una línea de indigencia. Si nos comparamos los salarios nuestros con Europa, no entramos ni a la línea de persona. Así que... sí, estamos lejos todavía. Claro, por eso, creo que nos ahogamos en el camino, no llegamos siquiera a Europa, pero bueno. Profe, ha sido muy claro, ha sido muy útil poder conversar con usted y bueno, como siempre, un gusto. Será hasta el próximo jueves. Nos estaremos hablando el próximo jueves y bueno, ya traeremos algún otro tema como para echar luz en estos temas tan ásperos por ahí que parecen para la gente. Así que bueno, les agradezco mucho el contacto y que tengan un excelente fin de semana. Saludos para vos, Gabriel, para Tamara y para todos los audiencia. Muchísimas gracias, le decimos al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía de nuestra universidad, con quien estuvimos conversando hoy acerca de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.